Papá llegó a Tampico al principio de los años 20, 1920, ya va de hace casi 100 años. ¿Qué pasó antes? Él era un joven en Mérida. A los 14 años, la situación económica en Mérida se puso un poco difícil. El negocio de su papá no andaba bien, tenía una tienda, y tenía unos primos en Nueva Orleans que tenían una línea de vapores chiquita que operaba entre Progreso, Habana, Nueva Orleans, de carga y pasaje. Barcos, Barquitos, vaporeros. sí, barquitos pequeños. Se fue a trabajar con ellos. 2 años después, estamos hablando de 1912, mi papá nació en el 28, tenía 14 años. Más o menos 2 años después se decidió salirse con los primos, ya hablaba el idioma y se fue a Nueva York. ¿Qué pasó en Nueva York? Pues anduvo por ahí rodando hasta que, por esas cosas que suceden, consiguió un empleo en la Universidad de Cornell. Pero no era profesor, era trabajador. Él empezó desde muy abajo. Bueno, ¿qué estudió en la Universidad de Cornell? Él estudió cría de gallinas. Tomó un pequeño curso y a la vez su patrón era un profesor eminente y muy conocedor de la cría de gallinas. Y él dijo, señor, quiero irme a México y poner un gallinero. Y le dio más o menos la idea de cómo le podía hacer. Juntó sus ahorros hechos con mucho trabajo porque un elemento como él, un hombre como él, un joven como él, pues no ganaba mucho. Pero sí se juntó con $5,000 por. ¿Cómo le hizo? Pasando hambres, no comiendo, no paseando, en fin, sacrificio. Esa fue la vida el inicio de la familia Heredia. La semilla batalla un poco para salir del cascaroncito, el pollo batalla. Todo es al principio difícil. Después se pone un poco menos bien. ¿Qué pasó después? Él iba a Mérida, iba a regresar a Mérida, que él era de allá. Y llevaba su dinero para poner una pequeña granja. Pero al llegar a Tampico, Tampico estaba en auge, estamos hablando del año 17, 18, quizá 20. Y veo que en Tampico le sobraba trabajo a la gente, que rodaba el dinero, que en las cantinas aventaban los centavos al suelo para que rodaran y gritaban, la lana le hicieron redonda para que ruede. Y cosas de esas, digo, aquí hay dinero, aquí hay oportunidad. Durmió la primera noche en una banca de la plaza, porque no había hoteles, no pudo o no quiso, a pesar de que venía en un barco, no quiso regresar al barco a dormir, le gustó lo que vio, dijo, yo aquí me quedo. Y entonces fue con la línea de vapores y les dijo, señores, me dan trabajo, yo sé manejar consignaciones, sé manejar proveedurías, sé manejar boletajes, sé manejar todo lo que hay que manejar en oficinas de vapores, porque he tenido experiencia con tal línea en Nueva Orleans. Pues sí, estamos necesitando un hombre como tú, vente. Y se vino a trabajar en la Nueva Orleans 2 años. En 2 años ese capitalito lo hizo un poco mayor y se trajo a su esposa americana. La primera esposa de mi padre fue americana, una señora Berta que era muy lista para los centavos. Dicen que era judía, yo no sé, pero era muy lista para los centavos, sí. Y mi papá no era ningún tonto tampoco para los centavos. Entonces, pues entre los dos juntaron dinero y rentaron un edificio de apartamentos. Mientras tanto, mi papá renunció a la compañía de Worldline, la Worldline con que trabajaba, y puso en esa esquina una pequeña bombita. Muchos de sus amigos eran americanos, aparte había muchos americanos e ingleses aquí en Tampico. Así que para él fue fácil conseguir una bombita de gasolina del Águila, la compañía de petróleo del Águila, y en esa esquina se puso, quizá no haya sido aquí, si no haya sido en esta puertecita, porque era muy pequeño el negocio. ¿Qué vendía? Vendían cositas para automóvil, parches para llantas, una que otra llanta que le pedían la corría a comprar y la vendía, filtritos, en fin, cuando había que meter las manos las metía, no había más. Aparte, le fue muy bien con la renta de un edificio. Pues tengas tú por ahí la puerta del edificio. Sí, tengo la puerta del edificio. Un edificio que ya está muy dilapidado.
pero que entonces era uno de los buenos edificios de Tampico. Y la señora Berta, que era su primera esposa, rentó todo el edificio y rentaba los departamentos a jóvenes solteros, de los que había muchos en Tampico buscando fortuna. Muchos americanos, muchos ingleses, muchos españoles, todo el mundo. Y los rentaba, y con eso ellos ya no tenían que pagar la renta de su departamento, porque el pequeño sobreprecio que le ponía, a lo mejor no era tan pequeño, les daba para pagar la renta. Y el negocito ese chiquito fue creciendo. Ahí donde ustedes ven una cosita tan chiquita, que pues han nacido cientos como él y han desaparecido otros tantos, se cambió de lugar y se puso en un lugar que está en la calle Altamira, entre Isauro Alfaro y José César López de Lara. ¿Saben dónde está la pastelería de Pepis? Sí. A media cuadra de ahí. Ahí se puso en un local rentado con otra bomba que le prestó, le vendió el Águila para vender gasolina, y también rentó un huacal, un edificio viejo que había, y lo habilitó como taller y consiguió 2 mecánicos. Y ya con 2 mecánicos, una bomba de gasolina y un poquito más, consiguió una distribución de llantas de la Dunlop, unas llantas inglesas. Y ahí siguió el negocito poquito a poquito. Ya se había casado. A ese edificio que rentaron él y la señora Berta, llegó a vivir la familia Niño. La señora Berta desgraciadamente murió. Murió de tifoidea aquí en Tampico, y el viudo tenía 3 o 4 días de viudo cuando llegó a una familia con 4 hijas. Una de ellas es mi madre, o fue, mi madre ya murió. Bueno, pues el viudo duró como 6 meses, ¿verdad? Así, pues, todo agüitado, con la corbata rota, estilo judío, en fin. Y ya a los 6 meses pensó en rehacerse, en volver a hacer su vida. Es imposible quedarse solo. Entonces llegó una de las muchachas, y él dice que la más trabajadorcita, no era la más guapa, pero era la más trabajadora, era mi mamá. Y entonces dijo, pues esta. Y le dijo a mi abuela, a la mamá de mi mamá: oiga, doña Conchita, ¿qué le parecería si yo fuera su yerno? Y la Conchita le contestó con muy buen sentido: no me corresponde a mí, don Antonio. Usted hable con la joven y ahí juéguesela como todo el mundo, a ver si le va bien. Pues entonces, dice mi mamá, me contó, que un buen día le dijo: Melita, ¿quieres ir conmigo al cine? Al cine Alcázar. Ya desapareció también. Bueno, yo le dijo: sí, don mío, ¿cómo no? Sí, vamos. Bueno, pero que me acompañe mi hermanito. El hermanito menor tenía 12 años. Vámonos en tranvía, porque pues hay que caminar varias cuadras. Se subieron al tranvía, y a las 2 o 3 cuadras, don Antonio, ese señor, le dijo al hermanito, a Poncho: oye, Ponchito, aquí a 2 cuadras hay una heladería, era muy buena, ven para que te consumo. Y lo bajó. Y lo bajó del carro o del tranvía. Ya llegaron al cine, y mi mamá decía que se sentó. Y pues ella más o menos sabía por dónde iba el tiro, ¿no? Y le dijo: oye, Melita, pero hizo una declaración así muy sucinta, sí, y muy al grano. Melita, mira, yo soy un viudo, soy un hombre trabajador, soy un hombre ahorrador, quiero progresar, quiero rehacer mi vida. ¿Te gustaría casarte conmigo? En la primera. En frío. En la primera. En la primera no esperó mucho, ¿no? Pues ya estaba la cosa. Entonces le dijo: oye, don Antonio, pues déjeme ver. Bueno, mañana vamos, mañana hablamos. Pues el día siguiente le dijo: sí, don Antonio, me parece muy bien. Y se casaron. Se casaron en tiempos de la persecución religiosa, cuando en México no se podía hacer cultos abiertamente, estaban cerradas las iglesias, un terrible pleito entre gobierno y iglesia. Y bien, se casaron ahí, en esa puerta toda dilapidada y ya fea. Era la entrada de un edificio de 3 pisos, es la entrada de un edificio de 3 pisos. Hay una foto en familia de mi padre, mi madre y unos tíos sentados en la puerta. Bueno, esa es la puerta. Hay una foto de la puerta con sus padres. Bajando del puente de la calle López de El Lara. bulevar, el bulevar Adolfo López Mateos,
termina aquí Ahí. o inicia aquí. Y a la derecha, yendo de aquí para allá, está el edificio. La laguna de aquí para acá era todo manglar. Las casas que eran contiguas a esto, de digamos 80 metros para acá, estaban montadas sobre centros y sobre el agua. Sobre el agua. Hicieron el relleno por la laguna. Por acá estaba la empresa hielera, Sí. a la izquierda. Ándale. Bueno, pues ese fue ya su matrimonio. A todas estas ya se había cambiado, como les he explicado, un lugar que se llamaba el garaje central. Compraba carritos, les daba su arregladita, con economías y todo, y los vendía, y iba juntando más capital y más capital. Había otros dos señores también recién llegados, hombres emprendedores. Uno era Fred Fleischmann. Era Fred, Herman. Herman. No, Herman era el hijo. Era el Herman, el viejo que nosotros conocemos, el famoso que tenía la Coca-Cola, que se hizo rico y que fue socio de mi padre, era hijo de Leo Fleischmann. Leo Fleischmann. El primero. Y ese vendía aguas embotelladas, de esas sodas de botón, de esas que se les pica una canica y se las toma uno. Metía la canica. De esas de colores y todo, en un carrito de mulas. Y entre ese carrito de mulas y esa bombita de gasolina, y otro señor que se llamaba el doctor Cantú, que era el más rico de los tres, se juntaron para una franquicia de automóviles y consiguieron la Ford. Pusieron en la Ford. Duró mi papá 2 años ahí. A los 2 años, mi papá siempre decía, mira, los negocios se rompen porque son muy malos y pues se acaba el dinero, o porque son muy buenos y entra la ambición. Yo no podía quedarme con la agencia porque yo era el más chico de todos, era el socio industrial. Y tenía sí capital ahí, pero no tenía suficiente. Entonces, pues en una asamblea de accionistas me dijeron, oye, Toño, ¿por qué no nos compras? ¿Te damos plazo? No, pues no puedo. Nosotros te compramos a ti. Bueno, me compraron. Le compraron, le dieron tu dinero, le pagué. ¿Por qué? No te podemos pagar en dinero porque tú sabes que no hay. Bueno, pues denme los carros usados. Le dieron 12 carros usados que habían tomado y se los llevó a su garaje, los reparó y pues qué hago. Bueno, pues yo nada. Ya estaba oficial, se llamaba Ideal Motors. Y era de unos americanos. Entonces fue a General Motors, por ahí hay una carta de la fecha en que fue y la recomendación que de mi papá hace un funcionario de General Motors. Dice, don Antonio Heredia tiene un básico, esencial conocimiento de negocios. Puede ser un buen prospecto. Le recomiendo que sus carros usados los vuelva líquido porque si no, no va a poder operar. Pues sí, sin dinero. Total. Mi papá logró vender sus carros. Se fue en coche a México. Se fue en un viaje a México. Sí, en 1936 o 35. Ajá. Y se fue en un viaje, en un coche a México que duró un viaje que no duró... Duró una semana. Estaban haciendo la carretera nacional, la que va desde Laredo hasta la frontera con Guatemala. Y en Valles se entroncaba ya con también Tampico a Valles y luego ya la carretera nacional. Valles, Ilitla, no sé cuánto puntos más. Me acuerdo que yo tenía 7 años, me acuerdo muy vagamente. Me acuerdo que nos estábamos esperando a que volara una montaña para poder seguir adelante unos cuantos kilómetros. Y pues ahí nos quedábamos. Me acuerdo que una vez estábamos, Jorge y mi hermano, que es más chico que yo, tenía 5 años, y estábamos entonces haciendo un barranco y abajo había un río, pasaba un río, pero allá abajo, muy hondo. Y Jorge se quitó un zapato y lo aventó. Le dieron una regañada, se echó tonto adentro del zapato, pero ni modo de bajar por él. Hubo 1000 peripecias en el viaje. Bueno, llegaron a México, mi familia, mi padre fue a la General Motors, habló con los americanos, hablaba inglés muy bien, digo bien, lo había aprendido en los golpes de la vida y también en la casa, ¿verdad?, con la esposa. Entonces hablaba muy bien. Le dijeron, está bien, le vamos a dar la distribución, pero ya está tomada la Chevrolet, no se la podemos dar. Pero le podemos dar GMC y Pontiac. Y pues, bueno, está bien. Es lo que quería, es algo de qué agarrarse. Sí. Bueno, con eso se vino Tampico. Estamos hablando del 36, 37.
¿Cuántos vendían? 50 carros al año. 40, 50. No había más. 4 mensuales. Y, 4 mensuales. 4 o 5 mensuales nuevos y varios usados, porque seguía la compra de usados y la reparación y la venta. ¿Cómo llegaban los carros? ¿De dónde venían? Los carros venían de México. Hasta donde yo me acuerdo, hasta antes de la guerra, o sea, hasta ¿Nunca llegaron en tren? Sí. Llegaron en tren y se armaban aquí. Aquí en el taller los armaban. Terminaba de armarlo. No, ya llegaban armados. Se les ponían ruedas y cosas así. Pero ya el carro estaba la línea en México. Los camiones, algunos llegaban en cajas cerradas en barco desde Estados Unidos. Y aquí se armaban, eso sí. Pero era muy fácil armar camiones. Ya venía la cabina, nomás se montaba y aquí los armaban en el taller. Pero sí, ¿a qué ritmo? Pues a 1 o 2 por mes, que era lo que se vendía. Pero ahí iba el negocito. Creció su familia. Y pues ya no me acuerdo mucho porque los siguientes 5 años los pasé en Estados Unidos. Fíjense lo que son las coincidencias. Mi padre, cuando estaba estudiando para una cría de pollos, se hizo de un compañero, es decir, tenía un compañero de cuarto que era un muchacho americano, hijo de un profesor de Wisconsin, amigo del profesor de Cornell. Era profesor de agricultura, un hombre sabio, un hombre que escribió varios libros. Entre otras cosas descubrió por qué el arado mejora la tierra, que descubrió qué es la oxigenación de la tierra, por qué el nitrógeno, muchas cosas así. Me acuerdo, yo vivía en su casa, ya no vivía el señor, vivía su viuda, que era una anciana, y yo vivía en la casa que era todavía propiedad de la universidad. Le dieron casa al profesor, y le dejaron, cuando murió, dejaron que la viuda viviera hasta el último de sus días. Ahí viví yo. Bueno, pues a todas estas pasó la guerra. ¿Cómo le hicieron durante la guerra si no tenían automóviles que vender? A ver, como Dios les dio a entender. No había más, no había otra. Y entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues las llantas las escondían, ¿verdad? No, porque llegaba el pequeño embarque de llantas y había una demanda. Los carros andaban con parches así por fuera, una lámina, un pedazo de fierro con tornillos, tapando la voladura de la llanta, y todo el mundo quería llantas. Y entonces, por ahí corren los rumores de que mi papá tenía un agente, que luego era agente de ventas de nosotros, el Gavilán, les digo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Vicente? Vicente era el encargado de ir y contactar a ciertas gentes. Que no lo conocíamos como Vicente, lo conocíamos como el Gavilán. El Gavilán. Así fue su nombre. Bueno, ese Vicente se encargaba de contactar a las gentes y vender las llantas a un precio mayor que el que estaba. Oye, ahí llegaron unas llantas, te puedo conseguir una, pero mira, está más cara. El precio. Entonces, pues así se sostuvieron con esas cosas. También General Motors, bueno, eso fue después, empezó a fabricar refrigeradores, se fabricaban escritorios, se fabricaban cajones de láminas, muchas cosas en la planta, digamos, en México. Y algunas se mandaban de exportación al gobierno americano para la guerra, y otras se vendían aquí. Pero muy poquito. Digo, unas cuantas sillas viejas y escritorios malhechotes y lo que sea, se sobrevivió. Pero después de la guerra hubo un auge en México. El país había acumulado dólares, todavía no se industrializaba, pero estaba acumulando dólares. El gobierno tenía muchos dólares. Y pues yo creo que eran un poco menos rateros que ahora. Porque ahí estaban los dólares y los emplearon bastante bien. ¿En qué los emplearon? En comprar cosas que necesitaba el país. En comprar cosas, en comprar camiones, automóviles, etcétera, en permitir el cambio de moneda. Eso se permitió en tiempos del patrón oro, después se acabó el oro y el puro papel. Bueno, como quiera que sea, se sobrevivió la guerra, y por allá por el año del 48, o sea, 5 años, 3 años después del fin de la guerra, se construyó un edificio nuevo. Dejó mi papá el garaje central que tenía y construyó un edificio en la esquina de Altamira y General San Martín.
Ahí estuvimos hasta 1980. Ahí trabajé. Ahí vendía yo autos. Me acuerdo de muchas cosas. Y después de eso, compramos este terreno. Lo compramos a plazos a la señora Valdí, que era la dueña. Era del licenciado Guzmán Velázquez y había un naranjal aquí. A mí me gustaba el terreno porque yo de chamaco, durante la guerra, iba en bicicleta de mi casa en la calle Pino al aeropuerto. Aviones que iban a Panamá, iban de Estados Unidos a Panamá y hacían escala en Tampico para reabastecerse. Y chamacos, 14 años, más o menos, pues nos gustaba ir a ver aviones de guerra. Y ahí vamos al aeropuerto. Y de pasar por Naranjal, pues había una cajita que yo tenía delante de mi bicicleta, pues 4, 5, 6 naranjas que me robaba de este naranja. Y a comer naranjas en el aeropuerto y a ver los aviones y curiosear. Mira aquí van a dar el traje, mira aquí. Bueno, pues esa fue mi juventud también. Y ya después del 80, pues ya es una historia un poco mejor. Bueno, hubo años muy buenos, hubo años durante los sexenios de Echevarría y poco antes, fueron muy buenos años para el negocio automotriz. Crecimos. La primera expansión que hubo fue hacia Amante. ¿Por qué hacia Amante? Pues porque era una zona agrícola rica, muy buena, estaba próspera, y nos íbamos a meter ahí para lograr más cuotas. El chiste era ese. No era decirle, no me mandes más, no. El chiste era al revés. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué me puedes vender? No, pues mira, nomás hay unas camionetas y todas son negras. ¡Mándamelas! Porque se iban a vender. ¿Verdad? Bueno, esa es la historia de los altos y bajos de esto. ¿Qué más les puedo contar? Pues nada, después nos fue muy bien en la década de los 70s, de los 60s y de los 70s. Yo llegué a tener, bueno, mi hermano y yo llegamos a tener, ahora les digo, la Dina, la Renault, la Dina, aquí donde estaba el edificio de mi hermano, ahí era la Dina. Y nos fuimos a Costa Rica, Dina, nos fuimos a Valles, y le compramos Valles al señor Herrera, y tuvimos la Renault también en Costa Rica, y la Dina, íbamos a manejar 13, y la Dina de la Renault en Victoria, íbamos a manejar 13 en Costa Rica. Mante, Valles, Tuxpan, Costa Rica, Chevrolet, más Renault, Ciudad Victoria, Tampico, Victoria, Tampico, Costa Rica, Costa Rica, Valles no teníamos Renault. Y ahí está ya. 3 Renault. Tuxpan también tuvo empresa. Tuvo Costa Rica. Costa Rica. A Costa Rica le entramos un poco a fuerza, porque el señor Chena, que era el distribuidor, se peleó con General Motors y tenía de padrino a un expresidente de la República, Portes Gil. Y los abogados de General Motors le dijeron, mire, ustedes tienen la razón, pero contra este señor Portes Gil van a perder. Este señor maneja a los jueces. Ya desde entonces, así que no le aprieten mucho, mejor lleguen a una situación conciliatoria, busquen a alguien que compre. Entonces le dijeron, oye, ¿no quieres comprar en Costa Rica? Ah, sí, en Costa Rica. Bueno, pues a ver de qué se trata. No, pues te damos precios. Y además el aliciente fabulosísimo. Te vamos a dar 50 picos adicionales si le entras a posible. Y eso era de pleito en el camino. Cuando llegaban pick-ups, que entonces llegaban por carretera, la gente se venía a pelear por ellas. Había lista de espera. Y se venía a pelear desde Ébano. Yo la vi pasar y dámela a mí. Qué problema. Bueno. Se venía detrás de la camioneta. Venían detrás de la camioneta y cuando llegaban aquí y veían que se estaba entregando a otra persona, pues hacían un coraje. Sí. Oye, viene Dios, ¿cuándo me va a tocar la mía? Ya están esperando 2 semanas o 3 o 4. Pues espera tantito, ya va a llegar otra. ¿Cuándo recibiste el negocio tú? ¿Cuándo entré? Bueno, yo me recibí de la Universidad de Wisconsin en 1950.
con un grado de ingeniero mecánico. Y entonces, estando yo en la universidad, me fue a ver Procter & Gamble. Y entonces estaban haciendo su fábrica en México. Y yo pedí empleo con ellos en Cincinnati. Me dijeron, no tenemos nada en Cincinnati, pero tenemos una empresa pequeña en México que se interesa en conocerte. ¿Quieres trabajar un verano ahí? Puedes trabajar el verano. Y ya vine y trabajé el verano en la fábrica de Procter & Gamble, pero una fábrica muy chiquita que estaba en la calzada de Guadalupe, no la fabricona grandota que tienen ahora. De ahí fui, terminé la carrera y cuando terminé, me dijeron, pues ahora ven. Me llevaron 6 meses a Cincinnati y viajé por muchos lados de Estados Unidos haciendo el entrenamiento. Y después me asignaron el puesto de Master Mechanic, se llamaba, que eso quiere decir maestro mecánico, pero maestro mecánico, pero en realidad yo era el jefe de planta. Yo era el que controlaba o tenía a mi cargo todo el mantenimiento. Desde las cosas más sencillas, las chapas que no cerraban o el excusado que no jalaba, hasta la maquinaria más compleja. Y ahí estuve yo con 3 o 4 ingenieros animando. Yo era un chamaco de 21 años, 20, 21 años, 22. Y mi papá me estaba siempre diciendo, oye, no seas cola de león, mejor sé cabeza de ratón. Mira, el negocio está creciendo y pues yo creo que tú me debes de venir a ayudar. Y yo le decía, ay, no, papá, me pagaste una carrera en ingeniería, ¿me quieres llevarme de vendedor? Pues yo no sé nada de eso. Pero a la vez de eso yo tenía el conocimiento, estaba cierto que el negocio de mi padre iba para arriba y que yo tenía un mejor futuro económico si me venía, que si me quedaba allá a llegar a ser un empleado de alta categoría, pero un empleado de Procter & Gamble. Hacer carrera con la compañía, pues a viajar por todo el mundo, tiene fábricas en todo el mundo, pero hasta ahí. Y como ya estaba yo en tratos con mi actual esposa para casarnos, etc., pues le pregunté si se quería ir a Tampico, y cuando dijo que sí, dije, bueno, pues no, ya te tocaba. Y entonces fui y renuncié a la compañía con gran dolor de mi corazón, había el extraño después de 60 años, sí, muy buena compañía. Y me vine con doña Rosita a fundar familia y a atender el negocio y aprender. Porque vieran qué trabajo me costó vender el primer automóvil. No servía yo para eso. Pero por fin cuando me firmó el pedido el cliente dije, no, pues quedó tan mal. Y ahí aprendí poco a poco y echando golpes y todo y con muy buena demanda que tenía. Aprendí y ya, ahí estamos. También doña Rosita fue muy buena esposa, me dio buenos hijos y aquí están algunos de ellos. Y ya, eso es la historia de Tampico Sals. Pero realmente en el fondo, ¿qué hay? Hay una historia de una dirección, de un rumbo fijo seguido, continuado. Hay historia de sacrificio, para empezar. Hay historia de que primero está el negocio antes que tus gastos. Si tienes gastos, procura escalonarlos o ponerlos, priorizarlos, pero no le sacas dinero al negocio, ya, más del que puedes. Y ya, esa fue. Y esas han sido las líneas que hemos seguido, más o menos, digamos, por muchas variantes debido a las circunstancias, pero esas han sido, Pedretillo, toda la vida. Tú estás segundo, porque veo que el negocio. Así pensaba mi padre y así pensé yo, y así creo que piensan los los que me siguieron. ¿Qué otra cosa quieren saber? ¿Cuál fue el primer carro que vendí? Era color amarillo, era un Pontiac de 6 cilindros. ¿Qué es un Pontiac de 6 cilindros? 6 cilindros en línea. Es básicamente un Chevrolet con calcomanías y adornitos de Pontiac, parrilla de Pontiac. Pero era igual que el Chevrolet mecánico. ¿A quién se lo vendía? Un señor Mar, de las papelerías Mar, Guillermo Mar,
Ya los demás ya me acuerdo menos, pero los primeros sí me acuerdo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tiene una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Siéntese con toda confianza. ¿Cuándo empezaron a vender Chevrolet? Porque empezaron con Bueno, GMC y Pontiac. Sí, Una buena pregunta. había entonces una serie de reglamentaciones en el gobierno Ok. que decía que un cierto porcentaje de cada automóvil tenía que ser mexicano. General Motors tenía entonces Pontiac, Buick, Cadillac, Oldsmobile, Chevrolet, eran 5 marcas distintas, y GMC en la línea de camiones. Bueno, pues hacer partes diferentes para 5 marcas era muy pesado. Y decidieron entonces limitar algunas de las marcas. Casi lo que les permitieron importar solamente. ¿Y qué van a hacer con los distribuidores que tenían? Darles Chevrolet. Y a nosotros nos dieron Chevrolet y un poquitito de Pontiac, pero que ya le dieron Chevrolet y un poquito de Buick, que a nosotros nos dieron Cadillac y a ellos nos dieron Oldsmobile y Buick. Entonces éramos Chevrolet, Pontiac, Cadillac. Ellos eran Chevrolet, Buick y Oldsmobile. Así fue. Esa fue la división. Y ahí sigue la cosa. Por eso fue. Cuando vendimos Chevrolet, pues de repente nuestras ventas empezaron a ser mucho mayores. Se decía entonces que un Chevrolet era un cheque al portador. Tú puedes comprar un Chevrolet y venderlo con utilidades. Pero pues los tiempos ya no son. Pero lo que sí sigue es el esfuerzo, el trabajo, la honestidad. Sí hay cosas que esta compañía se quiere distinguir por ellas. Una es jamás tratar de engañar a un cliente. Ni siquiera con que, ¿por qué no quedó mi carro? No siquiera porque no nos llegó la parte. Si no sabemos qué hacer con el carro, decirle, no sabemos todavía, no hemos encontrado la falla. Oye, pero están haciendo experimentos con un carro. No, señor, no son experimentos. Es que es demasiado complejo un carro. Puede fallar de muchos lados. Y no sabemos exactamente qué tiene, porque a veces lo hace y a veces no. Hay que hablar siempre con la verdad. A veces hay que callar cosas, pero nunca tratar de tapar el sol con un dedo o decirle una mentira al cliente. Es lo peor que puedes hacer. Nunca que se te corre el lápiz y le cobres de más, lo que debe ser. En fin, eso siempre ha sido litros de a litro. Eso lo dice mejor. O pesos de a peso. Hay otros que desgraciadamente han recurrido a otras cosas, partidas para ganar dinero. Ni afiliado con ningún mafioso. O líder sindical, como la aquí. Nunca. No. Mi padre fue fundador del PAN, en los tiempos en que el PAN era una empresa o un partido de idealistas. Se enemistó con algunos de sus buenos amigos porque era priista. No se enemistó, simplemente se retiró un poquito. Les digo, no, el PRI es un partido hecho y planeado para repartir el botín. No está hecho para otra cosa. Porque Gil dijo, vamos a poner todos en la misma piara, pero uno por uno. No en bola como ahora, ni nos vamos a matar a pistolazos, como era lo usual. Vamos a disfrutar de los bienes que da la política, pero de uno por uno. Y el PAN no pensó así. El PAN en sus inicios era una oposición. Claro que es muy fácil ser idealista cuando se es oposición. No tiene nada que repartir, pues idealismo. A la hora que ya empieza a haber botín, es a la hora que los humanos demuestran su calidad de humano. Y donde no hay vigilancia, Daniel lo dice muy bien, en arca abierta el más santo peca. Y así es, cuando no te vigilan y cuando robas no te castigan, pues síguele, pues más bien, ¿no? Pero una cosa es integridad y otra cosa es no tenerla. Y también lo que se ha tratado es de que el hombre se pueda heredar a los hijos sin que sea ninguna vergüenza. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Pero fijados en los centavos, sí. Cuidadosos del negocio, sí. Rateros, no.